y estar en la presencia de Dios juntos. Gracias a Dios por la tecnología, porque hace tiempo, hace unos días atrás, unos años atrás, esto hubiese sido imposible, pero Dios sabe los tiempos, ¿verdad?, en los cuales somete a su iglesia. Y este periodo de prueba ha sido muy importante para mantenernos en unidad a pesar de la distancia. Y también nos muestra que la iglesia puede estar en comunión y que somos un cuerpo unido, perfecto, por la sangre de Cristo, y que más allá de lo que pueda suceder, siempre vamos a estar unidos por ese tema que es ser hijos de Dios. Y muchas iglesias han y están sufriendo lo que nosotros sufrimos y gracias a Dios por estos medios. Hermanos, el tema de hoy es tomando decisiones correctas a pesar de nuestro entorno. Hemos estado hablando de Ruth, hemos estado hablando del capítulo 1 de Ruth, y vamos a terminar el capítulo 1, pero el capítulo 1 de Ruth es un capítulo de contrastes, un capítulo diferente, un capítulo donde las personas van y vienen, pero las consecuencias no dejan de sorprendernos lo que está sucediendo en el entorno de Noemí y de Ruth. Pero gracias a Dios que nos deja estas enseñanzas para que podamos ver que debemos tomar decisiones correctas. El creyente debe siempre estar tomando decisiones correctas a pesar del entorno que lo rodea. Leamos el versículo 15, que fue donde nos corresponde hoy, del 15 al 22 del capítulo 1 del libro de Ruth. Dice: entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje perdón, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos de tenerla en nuestras manos, de poder compartir de la comunión los unos con los otros. Gracias por este momento y por este lugar que nos has permitido estar en este momento para poder escuchar de tu palabra y escuchar tu consejo. Bendícenos para que podamos poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra y poder vivir para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces hablando de que debemos tomar decisiones correctas a pesar del entorno que nos rodea. El creyente siempre debe estar dispuesto a luchar contra su entorno. Así que hoy vamos a ver que el creyente debe tomar decisiones correctas a pesar de lo que los demás digan, porque esto trae gloria a Dios. Veremos en primer lugar que las decisiones que tomamos no deben estar sujetas a cambios por las presiones de otros. Como número 2, veremos que las decisiones deben estar complementadas por nuestras acciones. Y como número 3, debemos pensar que a pesar de las consecuencias de las decisiones, debemos esperar la bendición de Dios. Vamos a ver esos tres aspectos en estos pocos versículos que nos corresponde estudiar el día de hoy. En primer lugar, debemos pensar que las decisiones que nosotros tomamos siempre van a traer consecuencias. Lo decíamos la semana pasada. Hay buenas decisiones y hay decisiones excelentes, pero las excelentes decisiones son las que traen gloria a Dios. Pero también debemos pensar otra cosa, y es que cuando pensamos en que vamos a hacer A o B de cualquiera de las decisiones, debemos pensar en qué es lo que Dios quiere. Como dice Santiago, algunos dicen, iremos y traficaremos, pero
lo correcto es decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, iremos y traficaremos. No debemos olvidarnos que el creyente siempre debe dar cuentas a Dios acerca de las decisiones que toma. Y esto es importante porque muchas veces nos olvidamos de que a pesar de que tenemos un Dios amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia, tenemos que presentarnos delante de Él a dar cuentas de lo que estamos haciendo. Tanto es así que un día debemos presentarnos en el tribunal de Cristo para presentar las obras que hemos hecho y con las intenciones que hemos hecho esas obras. De manera que serán juzgadas nuestras acciones delante de Dios. Entonces, un creyente siempre debe estar pensando en que las decisiones que va a tomar van a traer repercusiones positivas o negativas y que van a traerle bendiciones o disciplina, que también es una bendición, pero la disciplina, a la verdad, a nadie le gusta. Y entonces, en estas decisiones que vamos a tomar, ¿cuáles deben ser las correctas? Entonces, el creyente, hemos dicho que debe tomar decisiones correctas a pesar de lo que los demás digan, porque eso trae gloria a Dios. Versículo 15 nos dice que Noemí estaba otra vez hablándole a Ruth, diciéndole, mira, eh, está atenta, mira que ya tu cuñada regresó, mira que ya ella se fue, debes hacer tú lo mismo, vuélvete tú tras tu cuñada. Y hay algo curioso dentro de esto, y es que Noemí le está diciendo a Ruth que vaya detrás de sus dioses. Aquí hay algo que debemos entender del contexto histórico en el cual estamos hablando de Noemí. Y es que cada nación tenía su propio dios nacional, era como su propio dios y cada nación tenía un dios que lo representaba. Y había naciones que tenían muchos dioses, pero había un dios principal. Y en el caso de los moabitas era Quemos. El dios Quemos era el dios de ellos y en el cual le ofrecían bebés en un gran sartén hirviendo. Ahí ofrecían los bebés hasta que eran consumidos por el fuego. Y esta era la tradición de los pueblos del Medio Oriente. Ahora, debemos saber varias cosas en cuanto a esta expresión, vuélvete ella se volvió a sus dioses, vuélvete tras tu cuñada. Es decir, vete a tus dioses. Por eso debemos decir que las decisiones que tomamos no deben estar sujetas a cambio, a pesar de la presión de los otros. Noemí estaba presionando a Ruth, estaba presionándola para que ella fuese tras sus dioses. Había cierta tolerancia en Israel, de que los pueblos, cada pueblo tuviese su propio Dios. La cuestión es que no eran tan celosos de estos dioses paganos. Y esto hacía que la comunión que tenían los israelitas con los pueblos paganos y con sus dioses los llevase hacia la idolatría. Y esto es lo que vemos en este momento, que Noemí no ve tan malo el hecho que ellos tengan su propio Dios o sus propios dioses y la envía a su propio Dios. Y entonces la está diciendo, vuélvete a tu Dios. Sabemos las consecuencias negativas en Segunda de Reyes 3:27, 23:13, donde Dios ha juzgado al pueblo de Israel por idólatra, por estar adorando a dioses paganos. Y esta idea de adorar un dios pagano estaba muy metido en el corazón de los israelitas, porque también debemos saber que ellos venían de un pueblo idólatra que era Egipto, donde había muchos dioses y la cultura les permitía entender que participar de los cultos a estos dioses no era tan malo, aunque sabemos en Éxodo 20 que Dios les había dicho, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Parecía que Noemí había olvidado ya los mandamientos de Dios y estaba haciéndole presión a la pobre Ruth, le estaba haciendo la presión para que ella saliese y fuese tras los dioses falsos. Y entonces, por esto vemos que Ruth está tomando una decisión que no cambia a pesar de la presión que le está haciendo Noemí. Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte. No se hable más de este tema, es la expresión aquí. Ya no insistas más, no hablemos más de este tema. Es la expresión de Ruth aquí. No te dejaré de seguir y no estaré yendo tras mis dioses. Y la idea es porque ella estaba pensando
en la responsabilidad que tenía con su suegra. Y vemos esta responsabilidad en la respuesta de ella. No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y aquí vemos varias cosas. Primero, la expresión de Ruth a la presión de Noemí es: a donde tú vayas, yo iré, donde tú estés, yo estaré. Tu morada será mi morada, donde tú duermas, dice la Reina Valera, creo, yo dormiré. Y la idea es que no iba a haber más separación delante de ellos. Ahora, esta expresión donde tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios representa lo que ya hemos dicho anteriormente. Tu pueblo, el pueblo donde tú vayas será mi pueblo y el Dios de este pueblo será mi Dios. No encontramos aquí que Ruth sea una completa adoradora de Jehová Dios. No encontramos esto. El pasaje no nos explica esto. Pareciera más bien que es hasta este momento donde Ruth decide someterse a las leyes de Jehová, pero no sabemos realmente, o la Biblia no nos explica que Ruth sea una adoradora de Jehová Dios. Ahora, ¿cómo ella sabía de este Dios? Probablemente Noemí, Elimelech y sus hijos le hayan hecho saber de quién era Jehová Dios, de qué pueblo venían. Cuando un extranjero iba, le preguntaban de qué pueblo vienes, y solo el hecho de saber de qué pueblo venía, sabían quién era su Dios. Cuando decían, vienen los israelitas, los pueblos paganos temblaban porque sabían, es Jehová Dios que viene con ellos. Bueno, probablemente Ruth haya escuchado acerca de Jehová Dios y hasta este momento ella esté decidiendo de verdad seguir a Jehová Dios. Ven que como la presión de Noemí no hace que cambie su decisión, sino que más bien sea una decisión positiva, porque ahora está decidiendo seguir a Jehová. El versículo 17 dice: donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Aquí hay algo interesantísimo, y es que el juramento, encontramos ahora un juramento de parte de Ruth. A pesar de la presión que Noemí está haciéndole, y es: vete a tus dioses, vete tras tu familia, conmigo no tienes futuro. Debes pensar al igual que pensó Orfa e irte tras ella. Ella está haciendo un juramento por el nombre de Jehová, y es que nada la va a separar. Esta expresión, hermanos, esta expresión que encontramos aquí: así haga el Señor conmigo y aún peor, pareciera que había en este juramento unos ademanes o algunas expresiones de los brazos que lo que explicaban era: máteme Dios y aún hágame peor. Esa era la expresión, como córteme la cabeza, Jehová Dios, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Y esto era un juramento delante de Dios: es: máteme Dios, quíteme la vida Dios, si algo, excepto la muerte, nos separa. Y entonces aquí vemos el compromiso que Ruth está asumiendo con su suegra, el compromiso perfecto, grande, maravilloso que ella está tomando con su suegra, a pesar, otra vez, de la presión. Hermanos, aquí es donde nosotros podemos pensar que las decisiones que tomamos no deben estar sujetas a cambio, a pesar de la presión que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo que nos quiere arrastrar a sus tradiciones. Aquí vemos a Noemí diciéndole: sigue tú con tus tradiciones, sigue tú con tus dioses, sigue tú con tu pueblo. Y muchas veces el mundo nos quiere más bien atraer hacia ellos, atraer hacia sus tradiciones, hacia sus costumbres, hacia su pecado, hacia sus vidas, y nos presionan muchas veces en el trabajo, en el estudio, en nuestras propias casas, a vivir de una manera que no agrada a Dios. Y debemos soportar esta presión, debemos tomar la decisión de adorar a Dios a pesar de esta presión que nosotros vivimos. Porque esto es lo que trae gloria a Dios, que podemos soportar la presión y que podamos vivir para la gloria de Dios. Y esta es la razón por la que Ruth ahora está
sometiéndose a Jehová Dios para poder cumplir su propósito de cuidar de su suegra, y ahora no solamente se está sometiendo a Jehová Dios, sino que ahora está haciendo un juramento delante de Jehová Dios. Muchas veces nosotros nos vemos ahí sometidos bajo la presión, pero siempre y cuando tengamos claro quién es Jehová Dios, que tengamos claro quién es nuestro Dios, podremos sobrevivir a esta presión. Podemos sobresalir de estos embates que muchas veces el mundo nos quiere someter. Y muchas veces, hermanos, caemos en esta presión y tropezamos, pero fiel es Dios que nos ama y nos ha lavado de todos nuestros pecados, pero también debemos saber que cuando nosotros caemos y pecamos, tenemos un defensor que es Jesucristo, que puede presentarse como defensor de nosotros, aunque hay un acusador detrás de nosotros. Pero la intención no es vivir en el pecado, sino luchar contra el pecado, luchar contra nuestros propios dioses. Porque nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de hacer de nosotros mismos un dios pagano, y nosotros somos nuestros propios dioses muchas veces. Queremos vivir bajo nuestras propias reglas, bajo nuestros propios deseos, y muchas veces sucumbimos porque la presión del mundo, la presión que nos hace Satanás, hace que otra vez nos volvamos idólatras de nosotros mismos. Y es aquí donde deberíamos nosotros no caer en esta tentación de sucumbir ante nuestros propios deseos. Y vemos aquí que Ruth está no sucumbiendo ante sus tradiciones, ante sus dioses, sino que está firme en la decisión de ir a este pueblo e ir en pos de este Dios. Es un buen punto que deberíamos nosotros, hermanos, estar aprendiendo. Bueno, hablando de esto, las decisiones que debemos tomar deben estar complementadas por las acciones. Estamos hablando que el creyente debe tomar decisiones correctas a pesar de lo que los demás digan, porque esto trae gloria a Dios. Las decisiones deben estar complementadas por las acciones. El hecho de lo que nosotros decimos no es tan importante, sino estar respaldado por nuestras acciones. Había un profesor de educación física donde yo trabajaba, y él decía, bueno, hay que correr, hay que hacer ejercicio, no deben comer productos empacados de estos picaritas y todos estos, y hacía ejercicios con los niños, ¿verdad? De quemar estos productos, y se quemaban como petróleo, y les enseñaba las calorías que tenía la Coca-Cola y la Pepsi, todas estas gaseosas, y les decía, ustedes deben tener una dieta correcta y todo lo demás. Y ponía a los niños a correr, ¿verdad? Dentro de las instalaciones, y hacer abdominales y todo lo demás. Y recuerdo que había un niño que se llamaba Brian, y a él siempre lo ponía a hacer los ejercicios como el ejemplo, ¿verdad? De cómo hacer los ejercicios. Y la razón por la que ponía a este niño Brian a hacer los ejercicios como el ejemplo a seguir era porque él estaba bien gordo. Y era un profesor de educación física que, a pesar que sabía lo que debía hacer, que sabía que debía salir a correr, que sabía que debía comer bien, no lo hacía y estaba bien gordo. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Y muchas veces cuando tomamos decisiones, estas decisiones deben estar complementadas con acciones. Usted puede estar convencido de algo, saber algo, pero si no lo pone en práctica, de nada le sirve. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos 16 al 19. Dice el versículo 16, no insistas que te deje. Otra vez volvemos a ese punto, al juramento, pero el versículo 19 dice, caminaron pues las dos hasta llegar a Belén. El hecho es que ahora están juntas caminando hasta Belén. Y esto es importantísimo, porque cuando pensamos en qué están haciendo ellas, es que no solamente hizo un juramento, sino que lo está poniendo por práctica, que es caminar, irse hasta allá. El versículo 18 nos muestra esto. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y esta expresión del versículo 18, estaba decidida a ir con ella,
tiene más bien la expresión de se llenó a sí misma de valor. Al ver que estaba llena de valor, es la idea, no le insistió más. Es como al ver ella que estaba resuelta a irse con ella, no le insistió más. Este verbo que encontramos aquí de estaba decidida es ser fortalecido, es el verbo que encontramos en Josué 1:7, donde dice esfuérzate y sé valiente, de ser esforzado, de ser valiente. Esa es la misma idea que encontramos en este verbo. Se esforzó, se envalentonó a sí misma, por decirlo de alguna manera, y entonces ya no hubo más discusión en cuanto a este tema. Se acabó la discusión. El hecho de decir que su Dios iba a ser su Dios iba complementado con el hecho de seguir caminando. Si ustedes recuerdan, en el primer día, en la introducción, habíamos dicho que habían 138 kilómetros desde Moab hasta Belén. 138 kilómetros equivale a muchos días de caminata. Si usted camina, por ejemplo, 10 kilómetros por día, le va a tomar 13 días, más o menos, llegar hasta su lugar. Y este proceso de ir tras ella, de caminar con ella, era lo que expresaba la verdad de esta decisión que habían tomado. Y en el versículo 19 dice, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Vemos aquí a Ruth tomando la decisión correcta, tomando la decisión que glorifica a Dios a pesar de la presión, pero también poniendo en práctica lo que ha decidido. Esta es una forma de verlo nosotros, de entender cómo es que debe andar el creyente. Nosotros no andamos por la teología que conocemos, no es solamente el conocimiento, hermanos, lo que debe hacernos pensar que somos creyentes, es nuestra forma de andar. Otra vez, a pesar de la presión que el mundo nos genera, a pesar de la presión que Satanás nos quiere enrollar, que nos quiere atrapar, debemos ser firmes en nuestra decisión, firmes en nuestra fe y vivir conforme a nuestra fe, el andar del creyente. Y por último, vamos a ver que a pesar de las consecuencias de las decisiones que tomamos, debemos esperar en las decisiones de Dios. ¿Por qué digo a pesar? Porque muchas veces las decisiones que tomamos por ser cristianos nos traen consecuencias en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestros compañeros. La presión que hace Satanás es apartarnos o alejarnos o hacer que que parezca que seguir a Dios es una mala decisión. Bueno, vean la segunda parte del versículo 19. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ellas les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Ven qué interesante esta expresión. Cuando ellas llegan, toda la ciudad se alborota. La idea es, este verbo que alborotar se usaba más bien cuando el rey entraba a la ciudad, ¿verdad? Se llenaba de júbilo la ciudad, pero también es en el sentido negativo, se entristecía la ciudad. La idea es temblar. Y entonces cuando ellas entran, se conmovió la ciudad a causa de ella. Y las mujeres preguntaban, ¿no es esta Noemí? Vean el caso de Noemí para que entendamos el punto aquí. Y es que Noemí ha decidido volver de Moab a Belén, y esto es una buena decisión. Y la vergüenza que ella sufre, la tristeza que ella sufre cuando todo el pueblo la reconoce y dice, ¿no es esta Noemí? Y ella se lamenta y dice, bueno, miren, ya no me llamen más Noemí, ya no me llamen placentera, ya no me llamen la que tiene mucho gozo, ahora llámenme Mara o amargura. Y la cuestión de ser llamada amargura o Mara
es porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Vean las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado Noemí. Cuando ella se va de Israel, ella va llena, ella misma lo dice, llena me fui, pero vacía me ha vuelto el Señor. Ahora, este término todopoderoso, hermanos, no es en el hebreo, más bien se refiere al nombre de Dios como el Shaddai o el Dios del monte, y se refiere a Jehová el que se presentó en el Sinaí, y tiene más esa connotación más que el omnipotente, tiene que ver más con su carácter de presentarse al pueblo en el monte. Y la cuestión es que Noemí hasta este momento no reconoce que lo que le está sucediendo es causa de sus malas decisiones. Y a pesar de que ella sabe que se fue de Israel, ella dice, me fui llena, no está entendiendo que todo lo que está sucediendo es parte de la disciplina del Señor. Pero también ella reconoce que quien la ha devuelto a Israel ha sido el Señor, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Aquí es donde están los contrastes que les decía al principio. Si ella estaba llena, si de verdad estaba llena, como decía, ¿por qué tenía que irse a Moab? ¿Cuál era la razón de irse a Moab si estaba llena? Hasta que ha perdido todo, hasta que ya no tiene más familiares, hasta que se ha encontrado sola, se da cuenta que lo que antes tenía era la plenitud, lo que ella gozaba, y ahora que ya lo ha perdido, ahora entiende que haberse ido le ha traído estas consecuencias de volver vacía. Qué interesante, ¿verdad? Porque el deseo de ella de irse a Moab era por cuestiones económicas, pero cuando ha vuelto se da cuenta que antes estaba llena, que antes lo tenía todo, que antes tenía Jehová, que antes tenía a sus hijos, que antes tenía a su marido, y ahora ha vuelto y dice, ahora estoy vacía. Si estaba llena, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se fue? Ahora, por eso les digo que a pesar de las consecuencias de las decisiones, debemos esperar en las bendiciones de Dios. Noemí ahora sufre las consecuencias, pero lo que iba a venir después iba a ser la bendición de Dios. Hermanos, cuando nos sometemos a la disciplina de Dios, cuando sabemos que Dios nos está tratando en nuestras vidas, podemos gozarnos en ello y esperar que después de la disciplina viene la bendición. Pero Noemí estaba tan cegada por su dolor que dice, ¿por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. No solamente está diciendo, Dios ha salido en contra de mí, sino que ahora dice, es el juez, es el testigo y él ha testiguado en contra de mí. Fue lo que ya les había dicho a sus nueras unos versículos atrás, cuando les había dicho que Dios había, la mano de Dios estaba en contra de ella. En el versículo 13 dice, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Por eso, hermanos, a pesar de las consecuencias de las decisiones, debemos esperar en la misericordia de Dios. Muchas veces cuando nos equivocamos, cuando de verdad nos vamos de cabeza y erramos el camino, estamos pensando en todas las consecuencias negativas que tenemos, todo lo que esto conlleva. Y muchas veces nos cegamos tanto en nuestro dolor que no podemos ver la gloria de Dios detrás de todo esto. Y sí, es cierto, todas las veces nos equivocamos, a veces estamos yendo por el camino equivocado y necesitamos que alguien nos corrija, que nos devuelva al camino correcto, pero cuando volvemos a ese camino correcto debemos aceptar también las consecuencias de nuestras decisiones. Y cuando tomamos este corazón humilde de reconocer delante de Dios que nos hemos equivocado, Él es justo para que nosotros podamos restituir nuestro pecado y podamos vivir otra vez una vida que le glorifique. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los del mundo entero.
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, él verdaderamente se ha perfeccionado, en él se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan les dice, miren, les escribo esto para que no pequen, guarden los mandamientos de Dios, guarden la palabra de Dios, pero si ustedes alguna vez pecan, sepan que tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, de manera que cuando nosotros nos equivoquemos y tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, también podemos esperar que Dios nos corrija y después de esta corrección venga la bendición de Dios. No debemos pensar que tenemos un Dios tan injusto, tan grosero, que quiere totalmente destruirnos. Este era el pensamiento pecaminoso que tenía Noemí. Dios ha salido en contra de mí. Él es mi testigo, Él es el que ha juzgado mi vida, Él es el que me ha puesto en gran amargura, la mano poderosa de Él está contra mí. Todo era culpa de Dios. Aparecer su pecado la había cegado y no podía entender la gracia de Dios. Al final de este libro, al final de Ruth, vamos a ver cómo Noemí entra en arrepentimiento y puede entender todo esto, el plan soberano de Dios, la gracia de Dios en todo esto, qué Dios estaba haciendo con ella y cómo Dios restituye la herencia de ella, dándole un hijo a través de Ruth. Pero tiene que pasar todas las cosas que pasan en este libro para que ella entienda estas cosas, para que ella entienda el plan soberano de Dios. Hermanos, cosas que debemos aprender de este capítulo 1. Hay varias cosas. Número 1, debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si bien es cierto, Noemí, Elimelech y sus hijos habían pensado en que se encontraban en gran pobreza, en realidad no tenían todo. Dijo Noemí, me fui llena y ahora he regresado vacía. Muchas veces somos malagradecidos con el Señor de lo que Él nos ha provisto y como nosotros somos nuestros propios dioses, queremos tener lo que nosotros deseamos y no agradecemos lo que Dios nos ha dado. Debemos estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado y esperar que Él nos provea lo que necesitamos. Él no nos ha dicho que nos va a llenar de riquezas. Ese es el falso evangelio. Él nos ha dicho, en este mundo van a tener aflicción, pero tengan paz, yo he vencido el mundo. Ahora, también nos ofreció alimento, nos ofreció hospedaje, nos ofreció vestido. Él dijo, no, que nos iba a dar lo que necesitemos. No nos va a dar más, nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Debemos esperar en ello y estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios da de comer a los pajarillos, ¿no nos va a dar de comer a nosotros? Como dice la escritura, no es justo, desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero debemos aprender a estar agradecidos en esas circunstancias y no esperar hasta que pase una desgracia para entender que lo que tenemos es una gran bendición, es un gran regalo de Dios y que no debemos apresurarnos a nuestros deseos para fallarle a Dios. Debemos esperar pacientemente en la bondad de Dios. El capítulo 2 del libro de Ruth nos muestra que ahora ha iniciado la cosecha y que ahora hay alimento en el pueblo. Todos los que se quedaron en Israel durante ese periodo de 15 años más o menos, esperaron con paciencia la venida del Señor para que les diera alimento, pero los que se apresuraron murieron en Moab. Esa es una de las cosas que debemos aprender. Otra de las cosas que debemos aprender es a someternos a la disciplina del Señor, a no culpar a Dios de las malas decisiones que nosotros tomamos, pero también a esperar en la gracia de Dios. El creyente debe tomar las decisiones correctas, a pesar de la presión de este mundo, a pesar de la presión de nuestros propios deseos, porque esto le trae gloria a Dios. El caso de Ruth es diferente, es el contraste a Noemí. Noemí fue a los campos de Moab por comida y Ruth se decide a pegar a ella a pesar de que sabe que puede sufrir pobreza
que va a sufrir porque es una extranjera en la tierra de Israel, que tiene que dejar sus dioses, su familia, tiene que dejarlo todo, pero va en pos de Jehová. Y eso trae paz, ir en pos de Jehová. Siempre y cuando nosotros, hermanos, vayamos en pos de Dios, debemos esperar la bendición que nos va a traer. Si dejamos de ir en pos de nuestro Dios, si dejamos de lado lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces van a venir consecuencias negativas. Pero siempre que vayamos y sigamos el camino que Él ha trazado, que nos sometamos a su ley, que nos sometamos a sus deseos, la bendición de Él va a venir sobre nosotros. Y por último, podemos aprender de que Dios es 100% misericordioso. Cuando ellas vuelven a la tierra, el pueblo los está esperando, los está cobijando. Y a pesar del dolor que ellos tienen, vamos a ver en el capítulo 2 cómo los mismos israelitas se protegen los unos a los otros por la misericordia de Dios. Entonces también debemos aprender que Dios es un Dios 100% misericordioso, que crea un plan soberano para cuidar de sus hijos. El hecho de que Noemí haya vuelto a Israel y que haya vuelto con vida y que no haya vuelto sola, es el plan de cuidado de Dios que tiene con ella, porque al final Ruth iba a ser la protectora económicamente, socialmente de ella, y le ha provisto una mujer que va a cuidar de ella en su vejez. Estas son la misericordia de Dios. Dios nunca deja a sus hijos desamparados, jamás. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nosotros tenemos es un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad. Y si alguna vez pensamos que Dios nos ha abandonado es por nuestro propio pecado, porque Él jamás puede abandonar a sus hijos. Entonces, hermanos, debemos tomar decisiones correctas a pesar de la presión que el mundo haga, porque esto trae gloria a Dios. Espero, hermanos, que este capítulo 1 del libro de Ruth haya sido de bendición y vamos a irlo desarrollando conforme el Señor nos permita ir terminando este libro. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento, por la bendición de tu palabra, por la misericordia que nos enseñas y nos muestras, el cuidado que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por toda esta comunión que tenemos. Bendícenos y guárdanos hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos, a quien amamos, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. A Él sea la gloria, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén.